Hola a todos. En este nuevo bloque vamos a empezar a recorrer el diseño curricular. Vamos a empezar por la justificación que encontraremos, ¿no? en el marco general. Eh, yo les había pedido que se bajen a la computadora o que lo tengan a mano y puedan consultar el diseño curricular. Vamos a empezar a trabajar con el mismo. Entonces, lo primero que nos encontramos en el marco general es la justificación del diseño curricular de la jurisdicción, es decir, de la provincia de Buenos Aires. Eh, donde en el marco general, digo, declaran, ¿no?, cuáles son las finalidades y la modalidad de la educación científica en la escuela primaria. Esto está, por si lo quieren consultar, en la página 237. Yo me pareció oportuno resaltar algunas partes, ¿no? Todo lo otro, bueno, lo tienen, lo van a leer en su momento, pero lo importante es que esto sería lo que hubiéramos discutido en clase. Se educa en ciencias naturales primordialmente porque es derecho de cada niño y niña de la jurisdicción, digamos, de la provincia, recibir esa educación en ciencias. Pero después, en el marco general se declara que, y acá está destacado, es preciso, dice, superar la imagen de la investigación escolar como vía para descubrir, y lo pone entre comillas, la palabra descubrir, conocimientos científicos, ¿sí? Empleando en el ámbito escolar el supuesto método de los científicos, como se tratará de científicos en miniatura. Si acá esto es importante porque no venimos a la escuela a hacer la ciencia de los científicos, la ciencia erudita, esa que discutimos en la unidad anterior, sino que venimos a aprender cosas relacionadas con la ciencia, ¿sí? Modos de hacer, modos de pensar, modos de, digamos, ser lo suficientemente vivos, vamos a decirlo, para no comprarse cualquier discurso que venga científicamente comprobado, ¿está? Como aquella propaganda que teníamos en la unidad anterior. Otra parte de ese marco dice que eh, para enseñar y lograr esa formación de sujetos críticos y reflexivos hay que tener en cuenta el contexto de una sociedad y un tiempo histórico. O sea, van a ser personas que entienden de ciencia, eh, digamos, hoy y aquí, o dentro de unos años y aquí, también con lo que eso significa. Por ejemplo, pongamos por contexto el actual de la epidemia del coronavirus. Eh, digamos, ¿no? Los saberes que portan o que pudieron construir los niños de otros tiempos, algunos de esos saberes son excedidos, superados por los saberes que es necesario disponer en este contexto. ¿Sí? Quiero que eso quede bien claro, ¿no? El bagaje de conocimiento científico en una época y en un contexto determinado puede, y en general va cambiando con el tiempo y bueno, va aumentando en general, ¿no? Cada vez necesitamos tener más conocimientos de ciencias porque la ciencia incide cada vez más directamente y más intensamente en la vida cotidiana. Y después lo último que destaqué acá, que me parece súper importante, es que dice, en este sentido es fundamental, y acá, seguir problematizando un modelo de enseñanza arraigado en la propia biografía escolar del colectivo docente. Problematizar ese modelo de enseñanza, cuestionarse, reflexionar si es el modelo de enseñanza que necesario para este contexto, ¿sí? Entonces, generalmente ha sido de tipo transmisivo reproductivo. Esto de lo que hablábamos al final de la unidad anterior, ¿no? Ver la ciencia o enseñar la ciencia como producto, como proceso, son como las dos caras de la misma moneda, ¿sí? La ciencia es una, pero ¿qué tipo de ciudadano voy a ayudar a formar si transmito o si enseño ciencias como producto?
que si enseño como proceso, ¿sí? O apelando a la construcción por la propia persona de esos conocimientos científicos. Bueno, esto me pareció importante y ustedes lo tienen en el marco general del diseño curricular. Vamos a mirar entonces otra partecita del marco general, que es lo que llaman progresión de los contenidos. Es decir, cómo los contenidos de ciencias se van complicando, se van complejizando, se van haciendo cada vez más difíciles, ¿sí? A medida que transcurre la escuela primaria. Y en el marco se precisan distintos niveles de complejidad. Un primer nivel de complejidad que radica en la observación primordialmente. Entonces, los alumnos tienen que aprender a describir fenómenos, aprender a observar, aprender a explorar y registrar los resultados de las observaciones. ¿Sí? Eso se daría, digamos, en el primer ciclo. Aprender a observar. Esto tiene que quedar bien claro, porque cuando planifiquen actividades, siempre van a tener a la vista el destinatario de esa planificación. Una cosa que no les dije es que el diseño curricular de la jurisdicción es prescriptivo. ¿Qué quiere decir esto? El diseño curricular nos dice qué tenemos que enseñar y nos da el enfoque de enseñanza que la jurisdicción considera apropiado para los alumnos de primaria. Bien, segundo nivel de complejidad es el que busca relacionar, ¿sí? Y busca caracterizar las interrelaciones, las interacciones entre distintas partes, ¿sí? O distintos fenómenos. Ese sería un segundo nivel de complejidad. Es más difícil que observar solamente, observar y registrar. Es más difícil decir qué con qué está relacionado y si cambio esto, qué pasa con esta otra parte, ¿sí? Eso sería el establecimiento de relaciones e interacciones. Y esto estaría entre primero y segundo ciclo. Podemos pensar aproximadamente, o para ubicarnos, podríamos pensar tercero o cuarto grado. Y un tercer nivel de complejidad que queda para los últimos años de la primaria, que es el de la explicación, el nivel explicativo. ¿Qué quiere decir esto de nivel explicativo? A partir de, del análisis o del estudio del aprendizaje de los fenómenos particulares, puedo llegar a establecer generalizaciones, ¿sí? Y también lo que se busca es vincular los fenómenos con la explicación científica, ¿no es cierto?, apropiada. Esos serían, y esto está pensado para los últimos años de la primaria, quinto, sexto. Bien, vamos a seguir un poquito más. ¿Cómo está estructurado el diseño curricular? Tenemos 4 bloques de conceptos. Los conceptos son los temas que se enseñan. Estos bloques se denominan seres vivos, los materiales, el mundo físico y la Tierra y el universo. Yo ahora voy a tomar un ejemplo como para que ustedes me puedan seguir. Ese ejemplo está tomado de la página 255 del diseño. El diseño es uno solo. No hay como antes para primer ciclo y para segundo ciclo, sino que es un solo diseño. Bien, entonces dijimos 4 bloques de conceptos. Hay una cosa importante y es que el bloque de los seres vivos, nosotros no vamos a ver nada de ese bloque. Todo el recorrido que nosotros hacemos por la materia va a estar ubicado en estos otros 3 bloques. Bien, ¿cuáles son los conceptos? Los conceptos, dijimos, son los temas propiamente dichos. Por ejemplo, ahí en la página 255, en tercer año, dentro del bloque los materiales, por ejemplo, tomo uno de los bloques, se enseña cambios en los materiales por efecto de la variación de la temperatura. Ese sería el concepto. Después tómense un rato y paren el video y busquen el ejemplo al que me estoy refiriendo. Después tenemos otra cosa en el diseño curricular que son los modos de conocer. Y ahí es donde vamos a volver un poco para atrás al método científico, porque estos modos de conocer es como se denominan a estas habilidades que son propias de las ciencias naturales.
Por ejemplo, para el mismo ejemplo anterior de los cambios en los materiales por efecto de la variación de la temperatura, vamos a tener, por ejemplo, formular anticipaciones e intercambiar ideas acerca de las condiciones necesarias para el cambio de estado de los materiales. Fíjense, ubíquense en el ejemplo. Entonces, estos modos de hacer son las habilidades. Son los famosos, ¿no? Parte, por lo menos, de los famosos pasos del método científico. Son los famosos malos pasos del mal conocido método científico. Es un chiste. Bien, modos de conocer. Vamos a los indicadores de avance. Hay otra cosa más que se llaman indicadores de avance, que responden a la pregunta, ¿cómo me doy cuenta de que mi estudiante aprendió lo que yo quise enseñar? Entonces, para el ejemplo anterior, vamos a pensar que el estudiante aprendió si anticipa los procedimientos necesarios para provocar el cambio de estado de líquido a sólido y viceversa. O sea, si el alumno sabe que calentando un líquido, un sólido pasa a líquido, puede fundir, por ejemplo, la manteca en verano, y poniéndolo de nuevo en la heladera va a solidificar, entonces yo puedo decir que aprendió aquel concepto que quise enseñar. Bueno, en este último bloque vamos a recorrer la estructura del diseño curricular año por año, digamos, prestándole atención a cómo está organizado. Antes que nada, para ubicarlos, estoy en la página 241 y lo que quiero señalar es el comienzo de los cuadros generales donde están, digamos, expuesta la estructura general es por ciclo, digamos. Entonces, una de las cosas que quiero puntualizar es que primero y segundo grado son unidad pedagógica en ciencias naturales y supongo que en las otras áreas también. Esto quiere decir que hay contenidos que se pueden adecuar, contenidos de primero y segundo. Por ejemplo, este año los niños que empezaron primer año, digamos, cursando a distancia de esta manera, seguramente que el año que viene algunos contenidos de primer año los van a ver en segundo para poder estar seguros de que cuando pasen a tercero esos contenidos o esos conceptos los van a conocer. Entonces, la aclaración primero y segundo grado es unidad pedagógica. Después tengo tercer año, esto en el cuadro general de la página 241. ¿Qué más encuentro en el diseño curricular? Bueno, voy a encontrar los nombres de los bloques que habíamos dicho que eran los seres vivos, los materiales, el mundo físico y la Tierra y el universo, ¿no? Entonces acá tenemos los seres vivos, los materiales, en las hojas que le siguen están los otros bloques. ¿Qué más encontramos además de bloques y los nombres de los años correspondientes? Encontramos los conceptos, o sea, estos decíamos son los temas que se tienen que enseñar efectivamente. Fíjense que tengo grandes títulos, ¿sí? Por ejemplo, los animales en primer grado, o en la unidad pedagógica primero y segundo, los animales, las partes de su cuerpo como subcontenidos, la diversidad en los animales vertebrados e invertebrados, o partes del cuerpo en humanos, como una clase particular de animal, digamos. Y después tengo las plantas, sus partes, diversidad en el tipo de plantas, árboles, arbustos, herbáceas, diversidad en las partes de las plantas con flor. O sea, esto que está en negritas, en negra, en letra negra, son serían contenidos más específicos dentro del gran título las plantas, por ejemplo, o los animales, o acá el cuerpo humano. Bien, seguimos. Entonces, tengo títulos o tengo conceptos detallados por cada año. ¿Qué más? Tengo modos de conocer. Acá es donde aparecen esas habilidades, eso que nosotros traemos del otro formato de enseñanza como, o del formato de enseñanza tradicional y el que pasamos todos, como el famoso método científico. Entonces, fíjense
por ejemplo, leemos algunos de los modos de conocer. Observación con un propósito. ¿Se acuerdan que cuando discutíamos del método científico decíamos, si no tenemos una pregunta, ¿cómo sabemos qué observar? Bueno, observación con un propósito. Tiene que haber antes una pregunta que motive esa observación. Otra, descripción a través de relatos orales o escritos e imágenes. Ya ahí no tenemos mucho de método científico, pero sí tenemos de ciencia posicionada en el contexto, en la escuela. ¿Qué más? Tenemos, por ejemplo, elaboración de criterios de clasificación, búsqueda de información en textos y o audiovisuales. Esto entre primero y segundo. Fíjense en tercero, por ejemplo, de nuevo sigue la observación con un propósito y la descripción dice a través de relatos orales y o textos breves acompañados de dibujos realistas. ¿Sí? Acá teníamos escritos o imágenes, o sea, no dibujamos, acá ya dibujamos, acá no escribimos. Acá ya escribimos. Elaboración de criterios de clasificación, igual que por acá. Formulación de preguntas investigables. Ah, acá empiezan a aparecer las preguntas investigables. Y acá no tenemos preguntas investigables. Y acá nos podemos preguntar, ¿quién las hace las preguntas investigables? ¿Sí? Miren, formulación de hipótesis a partir de preguntas dadas por el docente. ¿Está bien? El docente establece ese andamiaje necesario para que las preguntas investigables surjan. Y acá, si podemos, ya nos animamos solitos a hacer esas preguntas investigables. Otro modo de conocer, diseño de actividades experimentales sencillas. ¿No les suena conocido? Les tiene que sonar a método científico, pero, repito, no es el método científico que todos tenemos anotado en algún lado de nuestra memoria, observación, planteo de hipótesis, nada de eso. No estamos formando científicos, estamos ayudando a formar o favoreciendo la formación de ciudadanos que van a aprender cuestiones relacionadas con la ciencia, pero no ciencia erudita. Esto tiene que quedar absolutamente claro. Bueno, seguimos. Por ejemplo, esto correspondería al segundo ciclo, ¿sí? Estamos en la página 260. Segundo ciclo. Acá vemos que ya tenemos cuarto año, quinto año y sexto año separados, ¿no? Cada uno con su set de conceptos a enseñar, digamos, su temario de conceptos a enseñar. De nuevo aparecen los bloques. Seres vivos es el primero, siempre aparecen en el mismo orden. Yo tomé la primera página, pero después esto en las páginas que siguen aparecen el resto de los bloques. Bien, bloque de los seres vivos. ¿Qué más aparecen? De nuevo los conceptos, ¿no? Con la misma estructura que en el primer ciclo. Un título grande en verde y en letra más chiquitita, en color negro, los subtítulos, ¿sí? O la especificación. Y aparece de nuevo acá abajo los modos de conocer. O sea, segundo ciclo, la misma estructura que primer ciclo. Bien, vamos entonces a tomar un año, por ejemplo. Vamos a la página 253. Estoy ahí para el ejemplo, porque después de estos cuadros generales aparecen especificados, detallados, año por año. ¿Y qué es lo que aparece año por año? Bueno, van a aparecer los objetivos generales del año, ¿sí? Por ejemplo, para tercer año serían describir y establecer algunas relaciones entre los animales y plantas con el medio. Ahí acuérdense que decíamos que estábamos en el segundo nivel, que era el de buscar interacciones, buscar relaciones, ¿sí? Bueno, en tercer año empezamos a querer establecer algunas relaciones, en este caso de animales y las plantas con el medio. El medio que puede ser la atmósfera o el medio que puede ser la tierra o el medio que pueden ser los otros plantas y animales que están coexistiendo, compartiendo el sitio o el alimento, en el caso de los animales. Y esto es independiente, estos grandes objetivos son independientes del tema, ¿sí? Son objetivos generales para todas las ciencias naturales. Bueno, figuran acá en los objetivos generales del año. Y después tengo la especificación bloque por bloque de los objetivos del año para este bloque, en el caso de los seres vivos, ¿sí? Objetivos generales, objetivos del año para el bloque. Y después tengo otro cuadro más, donde voy a encontrar
contenidos bien especificados, con mucho más detalle que los que tenía en los cuadros al principio. Los indicadores de avance. ¿Qué son los indicadores de avance? ¿Cómo me doy cuenta si un estudiante aprendió? O sea, ¿qué voy a mirar yo como docente? ¿Qué voy a pedirle a mi alumno que haga para darme cuenta de que aprendió lo que yo quise enseñar? ¿Está bien? Esto también podría recibir el nombre de expectativas de logro. ¿Qué van a ser capaces de hacer mis alumnos si aprenden, ¿no? Lo que yo quiero enseñar? Bueno, acá también están, acuérdense, los modos de conocer, los conceptos, los modos de conocer. Y después tengo otra cosa más importante que son las situaciones de enseñanza. ¿Sí? Fíjense cómo están redactadas las situaciones de enseñanza. Leo un parrafito. El recorrido propuesto parte de situaciones contextualizadas en las cuales se problematice la relación de los seres vivos con el medio, en el caso de los animales a través de la alimentación. Fíjense que dice el docente formula preguntas como ¿qué estructuras tienen los animales que los ayudan a alimentarse? ¿Qué nos dicen los dientes sobre la alimentación de los animales? Bien, esas son las preguntas guía, las preguntas que el docente formula para ayudar a ir construyendo ese aprendizaje por parte de los alumnos. ¿Qué más? Bueno, y esta era la última parte y quería ponerles esta página para que vieran que después sigue, después que terminan las situaciones de enseñanza, sigue el otro bloque, el siguiente, con sus objetivos del año y el mismo cuadro que recién pasamos para el bloque los seres vivos. Quiero decir, aparece de nuevo el cuadro con contenidos, indicadores de avance, modos de conocer conceptos, que es igual al que vimos recién en la diapositiva anterior.